Hola a todos, les vengo con la terrorífica historia de la momia de Amen-Ra. Si así es, no es Amon-Ra, es una momia maldita que jamás se la volvió a encontrar. Es la momia que transportaba el Titanic, algo que no se sabía nunca. A misterios, mitos y creencias extraordinarias, una de esas leyendas famosas gira en torno a la momia de una sacerdotisa egipcia llamada Amen-Ra y la maldición que dejó tras su muerte y posterior momificación. Vivió alrededor del año 1500 a.C. Cuando murió fue depositada en un bello sarcófago de madera, embalsamada y enterrada en una cripta en Luxor, junto a la ribera del Nilo. Más de 3000 años después, a finales de 1890, 4 jóvenes adinerados de Inglaterra visitaron las excavaciones que se desarrollaban en ese lugar. Allí pudieron contemplar el hermoso sarcófago de la princesa recién extraído de la cámara mortuoria. Pujaron por él hasta que uno de ellos fijó una suma demasiado alta para los demás e hizo que algunos nativos trasladaran la valiosa pieza a su hotel. Horas más tarde, el nuevo propietario del sarcófago se internó solo en las arenas del desierto y no volvió a ser visto jamás. Al día siguiente, uno de sus 3 compañeros perdió un brazo tras ser herido accidentalmente por el disparo de uno de sus criados egipcios. La maldición atacó a los 2 restantes. Al volver a Inglaterra, uno descubrió que sus ahorros se habían esfumado. El otro quedó inutilizado por una grave enfermedad y terminó sus días vendiendo cerillas en la calle. Tiempo después, y tras la racha de infortunios, el sarcófago llegó a Inglaterra dejando un rastro de desgracias. Su nuevo dueño, un empresario del lugar, sería una nueva víctima de la cadena de extraños percances. 3 de sus parientes resultaron heridos en un accidente de coche y su casa se incendió. La superstición pudo con el caballero, y donó la pieza al Museo Británico. La supuesta maldición actuó ya durante el transporte del objeto, ya que el camión se puso en marcha de forma inesperada y atropelló a un peatón. Además, uno de los operarios que lo llevaba se rompió una pierna y otro murió a los pocos días aquejado por una enfermedad desconocida. Los problemas se agravaron cuando el precioso ataúd se colocó en la sala egipcia del museo. Los vigilantes escuchaban golpes y sollozos que venían del interior del sarcófago. Otras piezas se movían sin causa aparente. Se encontró a un guardián muerto durante la ronda y los otros dejaron el trabajo. Las limpiadoras se negaban a trabajar cerca de la momia. Por fin se decidió trasladar la pieza al sótano para evitar problemas. No funcionó. Uno de los conservadores murió y su ayudante cayó muy enfermo. La prensa comenzó a hacerse eco de la maldición. Un reportero hizo una fotografía del sarcófago. Cuando la reveló, había una horripilante cara humana en lugar del pacífico rostro bellamente pintado en la madera. Se dice que, tras contemplar la imagen durante un rato, el fotógrafo se fue a casa y se pegó un tiro. Finalmente, el Museo Británico decidió desprenderse de la princesa. Un coleccionista la compró y, tras la clásica cadena de muertes y desgracias, la encerró en el desván y buscó ayuda. El llamamiento del asustado caballero fue atendido por Madame Helena Blavatsky, toda una autoridad en el mundo y tema esotérico ocultista de principios del siglo XX. Nada más entrar en la casa sintió como una presencia maligna emanaba del desván. Descartó la idea del exorcismo y suplicó a su propietario que se deshiciera de ella con urgencia. Pero ¿quién, en toda Inglaterra, iba a querer comprar una momia maldita? Al fin apareció un interesado por la momia, alguien que estaba dispuesto a correr los riesgos de llevársela para su casa. Se trataba de un escéptico y muy terco arqueólogo norteamericano quien, en un arranque de desatino, falta de cordura y carencia de sentido común, pagó un precio bastante alto por la momia, tomó todo tipo de precauciones y puso todo en estudiado y escrupuloso orden para su traslado a Nueva York. Entre otras medidas, se ordenó la construcción de una caja metálica superblindada y perfectamente hermética en cuyo interior la sacerdotisa haría el viaje hacia Norteamérica. Se producía ese año una situación especial que aprovechó este rico y excéntrico coleccionista para reforzar todas las medidas de seguridad que ya se habían tomado para el traslado de la momia. Y es que en breve partiría de Inglaterra hacia Norteamérica en su viaje inaugural un lujoso barco que estaba construido de manera tal que, pasase lo que pasase, nunca podía naufragar porque era insumergible. En abril de 1912, el nuevo dueño de la momia de la sacerdotisa de la Amon-Ra escoltó su tesoro recién comprado hasta el barco en que harían la travesía con destino final, tanto para él, como para la momia, como para otros 1500 acompañantes hacia el fondo del océano Atlántico. Entonces ahora se entiende por qué, cuando pudieron ser recuperados los primeros objetos del Titanic en el año 1986, los científicos tenían tanta expectación con una cierta caja metálica que viajaba en las bodegas del Titanic y sobre la cual evadían los comentarios.
Una caja que fue extraída ese mismo año, que fue abierta frente a las cámaras de televisión. En verdad tenemos que inclinarnos con mucho respeto ante los ingenieros que la diseñaron y también ante los obreros que la construyeron porque no le había entrado nada de humedad al cabo de más de 90 años de estar sumergida a 4 kilómetros de profundidad, pero, la caja que todos pudieron ver y que solo unos pocos recordaban lo que debía contener estaba totalmente vacía.